El día anterior, la clase anterior, vimos el primero. El primero se limitaba a una suma, ¿no? Nada más. Pero entonces la energía interna te dan calor y te dan trabajo. Nada más que era cuestión de hacer homogéneas las unidades de medida. Y considerar si es que desprende calor o se absorbe calor, si hace trabajo o si recibe trabajo del sistema. O sea, siempre nos vamos a referir al sistema. Yo creo que ahí no hubo problemas, no hubo dificultades. ¿Cierto? Todos claros en ese, ¿no? Dígame. Sí, profe. Creo que ahí no hubo mayor problema. Después había uno que era parecido. Energía interna te daba calor, te daban trabajo. Trabajo involucrado y te pedían calor involucrado. También era una sumatoria nada más. Luego alguien decía que este problema número 3 de la herradura es un problema de equilibrio químico, de equilibrio térmico. Terminaron ese. Lo hicieron bien. Sí, profe. ¿Nadie tiene preguntas ahí? No. No temas hacer preguntas, aclarar dudas. Listo, no hay problemas. Con ese, bueno, pues vamos al siguiente, el cuarto. ¿Quién hizo el número 4? Yo lo hice, profe. Doble de su volumen original, 1 metro cúbico, un proceso cuasi estático, ya casi en equilibrio, para el que la presión está descrita de esa manera. ¿Cómo se calculó el trabajo? Usted pudiera, no sé, escribirlo, compartir pantallas y presentar algún documento. Yo lo tengo en un PDF, podría compartir la pantalla. Ah, bueno. Qué bien. Mire, mientras lo que hacemos es que tenemos esto, el enunciado, en algún lugar por ahí escrito o una foto, y nos vamos entonces al desarrollo. Sí. Bueno, puede verlo, puedo ver su pantalla. Puede presentarla. Ah, listo, profe, ya la compartí. ¿Quién es? Medin, ¿cómo es? ¿Cómo se pronuncia? Medin.
Medín. El problema. Cuatro. Exactamente. ¿Cómo fue que hizo esto? A ver. Ok, primero apunté mis datos. Me decía que el volumen inicial era de 1 metro cúbico y luego me decía que al final iba a tener el doble de ese volumen. O sea que 2 por 1 sería el doble y sería 2 metros cúbicos mi volumen final. Además me decía que la presión iba a ser igual a alfa, se lee eso, ¿verdad, profesor? O gamma. Por el volumen al cuadrado. Y que eso a su vez era 5 atm en 3 metros a la sexta. Y Sí. luego lo que usé fue la fórmula que habíamos derivado en las presentaciones de PowerPoint, donde el trabajo era igual a menos la presión de oposición por el cambio en el volumen. Lo integré y tomando en cuenta que el volumen, que aquí la presión iba a ser igual a la constante del gamma por el volumen al cuadrado, como esa es una constante, lo saco y me queda dentro de la integral solamente el volumen al cuadrado, que al integrarlo me da el volumen al cubo entre 3. Y ya luego, como es una integral definida, tendría que evaluarlo tanto en los valores finales como el inicial, que eso se traduce en una resta que sería el volumen al cubo menos el volumen al cubo con el valor final menos el volumen al cubo con el valor inicial. Correcto, correcto. Eso me iba a dar unidades de metros a la novena y tendría que tomar en cuenta que los 5 atm que me dan, yo puedo, sabiendo que un joule es igual a 1 pascal por metros al cubo, como la unidad de trabajo es joules, tomando esto en consideración, ya tengo los metros a la novena, transformo los ATM a pascales con la conversión de 1,013 por 10 a la 5 pascales, y con eso ya me queda pascales por metro, y como de abajo están metros a la sexta y metros a la novena, se reduce a metros al cubo y me quedan unidades de joules, pero la respuesta final está en unidades de kilojoules, por lo cual tengo que transformarlo a joules. Entonces en 1 megajoules hay 1 por 10 a la 6 joules, y tomando en consideración el signo negativo que siempre está antecediendo a todas las ecuaciones, me queda menos 1,181 kilojoules, que se me olvidó poner ahí la unidad, y así lo resuelvo. Perfecto. Podría dejarlo allí un momento. El grupo, alguien del grupo, ¿tiene algún comentario sobre eso? ¿Alguna pregunta? ¿Aclaración? Es un gas ideal, correcto. Pero de todas maneras, en el proceso la presión es cambiante. La presión de oposición es cambiante. Pero te dan los datos para calcular. Profesor, dice una compañera que si puede grabar la clase porque está teniendo problemas con la señal y no puede entrar. Bueno, sí. Correcto. Entonces, con respecto al problemita ese, ¿no hay comentarios? Muy bien por Medín.
¿Ya puedo dejar de compartir, profe? Sí, así es. No, vamos al siguiente, pues. Ese era el número 4, el número 5. El número 5, bueno. Se produce una reacción, un ácido cae sobre un metal a la presión de una atmósfera. Como resultado de la reacción se desprende hidrógeno. ¿Sí? Pudiera ser ácido clorhídrico sobre un metal, digamos, zinc. Calcular el trabajo efectuado por el gas al hacer retroceder la atmósfera. ¿Qué me están describiendo allí después de todo? Tengo un metal, le hago, lo sumerjo en ácido, pues. Es un proceso irreversible. Sí, se produce un gas que se escapa, parece, ¿no?, al medio ambiente. Se dice que como el gas va a subir, va a escaparse al medio ambiente, hace retroceder la atmósfera. O sea que la atmósfera no lo va a mantener allí, en el recipiente, ese gas va a salir. Y por lo tanto se hace un trabajo, pues. Hay una expansión de ese gas, digamos. ¿Cómo se calculó ese trabajo? ¿Hubo algún problema allí? ¿Alguna dificultad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien prefiere que el que lo hizo comparta pantalla? Dígame. O sea, todos lo hicieron, todo se entendió muy bien. Se fueron. No puede Profesor, ser. en ese problema, yo no estoy seguro si había que utilizar integral. Yo lo hice por la fórmula que usted colocó en el PowerPoint. Y como quien dice, lo calculé a la pedra, pero no sé si está bien. El problema es que yo no puedo compartir mi pantalla porque lo tengo es en hoja porque a mí me gusta primero hacer como el watch y después pasarlo bien. Correcto, correcto. Bueno, si alguien pudiera tener o escribir aquí o tenerlo escrito y mostrarlo, o sea, la pregunta suya es si era necesario usar integral. Ajá, exactamente. No era necesario. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Alguien lo tiene escrito? No, profe. ¿Perdón? Déjeme ver. Usted tiene eso allí. Profe, usted iba a responder la pregunta de por qué no es necesario la integral. Sí. O sea, la pregunta es por qué dice esto. No fue necesario usar una integral, como en el caso anterior.
A ver. Bueno, vamos a ver. Aquí. Profe, yo tengo preguntas del 6, del 7. Sí, pero vamos al 4, al número 4 un momentito. Para responderle la pregunta al compañero. Hay que calcular trabajo. Entonces, si tú pones esta ecuación, se está viendo allí, ¿no? Sí, profe. En la tercera línea, dW igual a menos presión de oposición de V. Para calcular W, debe integrar en el miembro izquierdo y en el derecho. Y en el derecho, entonces, si la presión de oposición, pone la integral, signo de integral, va a integrar. Si la presión de oposición es constante, como en este caso que es la presión atmosférica, sale de la integral. ¿Cierto? Entonces tú vas a integrar nada más la diferencial de volumen. Cuando calcularon esa diferencial de volumen, o sea, bueno, ese es la integral de dV, que es fácil, ¿no? V2 menos V1. ¿Qué valores anotaron allí como V2 sobre V1? En ese problema. Para mí V2 era 35 litros y V1 era 0. Exactamente, pero ¿por qué? 35 litros porque eso fue lo que se produjo. Ajá. ¿Y por qué el otro es 0? Porque al principio no había nada formado. Al principio no había ningún gas. El hidrógeno no estaba presente. Se produjo y pasó de 0 a 35. Así que eso es esa ecuación entonces, ese cálculo de W. Como la presión salió de la integral, simplemente escribo presión, una atmósfera. Como el cambio en el volumen, o sea, la integración es simplemente de diferencial de V, V2 menos V1, yo ese factor lo puedo escribir como delta V. Simplemente resto V2 menos V1. Por eso Okay. es que se puede decir que no era necesario integrar. Escribir menos P delta V, ya. Se ve más sencillo, ¿no? Así es. Bueno, ya lo demás es cuestión de unidades de medida. Ese era el número 5. Y el número 6. Ajá, ahí es donde yo tengo una pregunta, porque yo lo hice de 2 formas y de ninguna de las 2 formas me salía la respuesta. Bueno, Porque tenía que buscar una tercera forma. No había otra. Bueno, pero ¿cuál usó? No puedo presentar pantalla, pero, o sea, la ecuación que yo utilicé es la de calor normal. El calor es igual a N porque te están pidiendo sobre un mol, calor específico por el delta T. El delta T ya lo íbamos a obtener porque ya el problema te daba la diferencia de temperatura. Pero entonces el calor específico estaba dado, el calor específico molar estaba dado por la ecuación que usted nos daba ahí. Correcto. Entonces la primera forma que yo utilicé es que como parecía una ecuación, bueno, como era una ecuación cuadrática, entonces lo resolví por fórmula general, reemplacé en T al inicio, esa fue la primera opción, y lo que me daba era el calor específico y lo multiplicaba por el delta T, que era 700, pero no me daba la respuesta. La segunda forma en que lo hice es que antes de meterlo en la fórmula cuadrática, multipliqué el delta T por el calor específico. Entonces se subía 1 grado cada temperatura, porque igual estás multiplicando T por T. Entonces ibas a tener T cuadrado y T al cubo. Entonces para yo bajarla, la derivé
y apliqué fórmula cuadrática, reemplacé en T de nuevo, pero tampoco me daba así. Entonces, no sabía qué se tenía que hacer con la ecuación, si se resolvía antes o después de multiplicar por los 700. Sí, lo que pasa es que aquí ocurre algo similar a lo que vimos con trabajo. Tenemos la fórmula Q es igual a, usted me dijo N, C, Calor específico molar y delta T. T. Uh-huh. O sea, se puede decir que dQ es igual a NC dt. No sé si así lo escribimos en la teoría. Cuando hablamos de calor, ajá, QMC delta T, eso es asumiendo valores constantes de C. Ajá, aquí está. Calor de trabajo, primera ley. DQ, primero está dW menos P dV, que hay que integrar. Después tiene DQ igual a C dt. Estamos asumiendo N igual a 1, un mol, para no molestar con esa N allí. El caso es que para obtener Q hay que integrar. Integras dQ, eso te va a dar Q, calor. Y luego integra a la derecha C dt. Tienes que integrar. Pero cuando vas a integrar, si C es un valor constante, pues sale de la integral. Pero en este caso no es constante. Depende de la temperatura. Como en el caso anterior de la presión que dependía del volumen. Entonces, ¿qué habría que hacer allí si C está dependiendo de la temperatura? Integrar todo ese valor de C. Ya no queda otra así más que integrar de esa manera. Integrar esto, C. O sea, alguien puede escribir allí de alguna manera la ecuación. Sería Q igual integral de... Pues ya lo voy a presentar yo. Voy a rayar mientras te va diciendo. Ah, bueno, ¿quién me dijo que es? ¿Quién va a proceder? Guevara. ¿Perdón? Carlos. Guevara. Ajá, voy a presentar, pero usted me tiene que dar la autorización para poder comprar, para rayar. Sí, Carlos Guevara. No dice si se ve. Así es. ¿Sí se ve? Así es, sí. Okay. No sé los demás, no sé los estudiantes, sus Sí compañeros. se ve. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ya. Exactamente. Profe, entonces se queda adentro, por lo que me está diciendo. O sea, de todo el Copio toda la valor ecuación dentro, toda la todo el valor de expresión, C. toda la expresión que describe C, sí. Bueno, bien. Bueno.
Sí, me olvidó tomarle foto al enunciado del problema, pero sí es todo el valor de C. C,09. De T, correcto. Ya. Bueno, ya, para ahorrar algo de tiempo. Una pregunta, y entonces, los valores de 300 y 1000 irían acá como una integral definida. Como los límites, sí, Ajá, ya. así es. Así. Sí, lo puedes escribir ahí. Eh, Mil y ¿qué? 300 era. Sí. Entonces ahí ya podemos hacer una descripción. Pues. Uno integra eso allí, el primer término va a salir, puede escribir el primer término. Bueno, mejor es escribirlo, a ver alguno por allí que quiere verlo. Pero no, ¿por qué no das el resultado? El resultado mejor. Sin Porque escribir. yo no lo he resuelto. Ah, no, yo digo eliminar esta integral, la última que escribiste. Entonces, Voy. decir que esto da, borra esa última integral. Hay uno, está ya borrador. ¿Se borró todo? No puede ser. Ahora mi PowerPoint no quiere funcionar, no sé por qué. Bueno, ahí está. Bueno, miren. El profe me dijo que se suspendió el compartir pantalla. Se suspendió. Sí, por un cosa de autorización, no sé por qué. Pero, o sea, la integral al final queda sacando el 6,09 y derivamos lo que está dentro. Ya. Sí, yo veo su pantalla. No. Ahí está su pantalla. ¿Están viendo la pantalla de Guevara? No, yo no, profesor. No, profesor. No, profesor. No se está compartiendo, profe. Es que se suspendió, le dije. No sé por qué. No sé por qué está pasando esto ahora. Sí, están compartiendo, dice. No me deja ahora compartir pantalla. Estoy tratando, no me deja.
Yo ahora comparto. Ahora dejo de compartir y sale Guevara. Debería estar allí usted. No. Sí, aquí dice que usted está compartiendo. Creo que ahora sí. Sí. Ahora sí. Pero se borró lo que se hizo igual. Se borró, bueno, no importa. Así como había quedado, vamos a escribirlo. Pues. Vamos a escribirlo. Usted tenía, pero es que no tenemos los valores. Pero usted sí los tiene. Después que escribió la integral, escribe entonces 6 punto, ¿cuánto era? 6.0 algo. T, porque eso era dt, ¿no? Entonces, trace una vertical allí para indicar los límites de 300 a 1000, ¿no? Exactamente, entonces más el otro término era, ya no recuerdo, no lo escribí. A lo mejor ese salía t cuadrado sobre 2. No recuerdo. Sí, era t cuadrado sobre 2, profe. Queda. Entonces, colocarle los límites. Lo único que el signo que antecede es negativo, no positivo. ¿Cuál? No es suma, sí. Entonces los límites. ¿Estaba la qué? 3,25 a la qué? 25 por 10 A a la la menos 3. menos 3. Tiene que colocarle los límites también, ¿no? O sea que ahí tiene que evaluar en cada uno de los términos. Así. 1300. Ahí puede poner nada más la vertical. Ya yo creo que se puede. El que lo quiere repetir, fácilmente lo hace, ¿no? Evalúa todo eso. Carlos, en el segundo término sí era positivo, no vi bien ahí. Sí. Bueno, ahí está muy bien. Yo creo que ese era todo el problema, ¿no? Sí, creo que si ahora lo intento así, probablemente sí den. Es que no lo voy a intentar de esa forma. Ya, muy bien. Entonces, gracias. Correcto. Voy a dejar de compartir. Así es. Ese era el número 6, sí. Eran 3 términos. Y el 7 te dan es el coeficiente de expansión térmica. Coeficiente de expansión térmica
Y un momentito. Voy a tomarle foto para tenerlo ahí mientras paso a la otra hoja. Te dan el coeficiente de expansión térmica del agua. Dice que el agua se calienta en un cierto rango de temperatura, bajo presión constante. Calcular el trabajo. Bueno, yo sé que trabajo en menos P delta V o la integral menos integral de P de V. Es la misma fórmula, ¿no? Y me dan el coeficiente de expansión. Te dan la muestra de agua, el rango de temperatura, bajo presión constante. Calcular el trabajo. ¿Quién hizo ese problemita? Vamos a ver. Si te dan el coeficiente. Ese a mí tampoco me dio. Del 8, 9 y 11 sí me dieron, pero eso no. Sí. Te dan el coeficiente. Te dan el coeficiente de expansión térmica. Aquí nosotros vimos el coeficiente, creo que fue al final de la diapositiva. Coeficiente de expansión térmica volumétrica. 1 sobre V, parcial de V, con respecto a T a presión constante. Justamente el problema es a presión constante. Entonces, a través de esa beta, que me dan su valor, vamos a poder conseguir la variación en el volumen. O sea, yo necesito, para calcular el trabajo, necesito presión, cambio en volumen. ¿Sí? Presión y cambio en volumen. Presión la conozco. Necesito el cambio en volumen, pero el cambio de volumen está en esta expresión, donde dice parcial de V con respecto a T. Como esto es a presión constante, sí, perdón, entonces yo no tengo por qué usar parcial, puedo usar dV sobre dt. Sí. Entonces, ¿quién hizo o trató de hacer algo allí? Entonces, delta V sería el volumen por el beta por el delta T. ¿Perdón? El delta V sería entonces el volumen por la beta, por el cambio en temperatura, o sea, el delta T. Sí. Y eso no se le tiene que sumar el volumen inicial también para poder obtener el volumen final y calcular el cambio. Bueno, ¿por qué no lo escriben? Alguien lo escribe. Sí, un momentito.
Bueno, muchachos, disculpen. Entonces, ¿alguien iba a compartir pantalla? Yo la voy a compartir, profe, porque yo lo hice, pero el valor me da aproximadamente igual a la respuesta, no igual, pero... Bueno, pudiera ser, pudiera ser. Ujú. Ya, ¿quién es esto? Es el problema 7. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, sí. Bueno, por lo menos yo, no sé. Ok, aquí no se ve muy bien. El 7, sí. Aquí. Sí, acá. En la parte esa de que usábamos la ecuación del coeficiente de expansión térmica y no era necesario ocupar las derivadas parciales, por lo que quedaba como delta V sobre delta T, y una vez despejado me quedó delta V por el volumen, por la beta, que es el coeficiente, y el delta T. Y luego reemplacé, o sea, tenemos un volumen inicial de 200 centímetros cúbicos con el coeficiente, y aquí no sé muy bien, el delta T, que era igual a 25, porque era de 50 menos 25. Ah, muy bien. Y de ahí obtuve el delta V, que lo transformé a litros para cuestiones de unidades luego. Y el trabajo lo tenía, bueno, ya tenía la presión, que era un ATM, y me quedaba ATM por litro, y un ATM por litro con los joules, y me quedó 0,106, y creo que la respuesta era 0,105 joules. Ah, no, no, ese no es problema. Ese no es un problema. Miren, aprovecho. En un examen usted me presenta todo el procedimiento y la respuesta que era .105, usted le da .100, pues no está mal. Eso no está mal después que el procedimiento esté bien. Lo malo es que el procedimiento esté mal y la respuesta sea exactamente igual. Así sí hay algo raro. Pero este está muy bien. Yo no sé si tienen pregunta esto. ¿Pudiera alguien tener preguntas acerca de cómo calculó ese delta V? O sea, Sí, yo tengo, especialmente, si puedes explicar un poquito mejor cómo calculó delta V, porque más o menos tenía la misma fórmula, pero no había puesto V dentro. Después de la esquinita, lo primero que explicó, que explicaste, Medellín, por favor. usted pudiera, ¿quién es Modín, no? ¿Cómo es Modín? Medín. Medín. Usted pudiera escribir la expresión de alfa. La puedo rayar en el PowerPoint que tenemos, como la derivé ahí. Voy a abrir. Sí. Voy a dejar de compartir, voy a compartir el PowerPoint luego. Muy bien. A ver, aquí está. El problema 7. Allí puede. Yo voy a rayar y Medellín me va dictando, si quiere. O él iba a compartir. No, yo iba a compartir el mismo PowerPoint donde está la fórmula y la iba a rayar ahí mismo. No sé si era más fácil ya. así. Sí, mejor. En esa. Sí, profe, ¿me puede dejar compartir por compartir el PowerPoint? Sí, muy bien. ¿Se ve? Muy bien. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ah, sí, yo sí. Ok, aquí la fórmula. Va a buscar exactamente la de que dice la definición de beta, correcto. Bueno, yo dije alfa, pero es beta. Hoy día se escribe beta. ¿Dónde puedo rayar aquí? ¿Dónde es que está la plumita aquí? ¿Quién me ayuda? Tienes que poner en presentación, darle clic izquierdo y donde dice puntero. O sea, tienes que colocarlo en presentación primero. Ok. Y clic izquierdo y ahí te sección de puntero. Sí.
Aquí está. Ya. Volumen. Ok. Aquí teníamos el beta, perdón. Y tenemos 1 sobre volumen. Y esto lo podemos escribir solo como el cambio en el volumen y el cambio en la temperatura. Entonces, ¿Y eso por qué? Porque estamos trabajando con la presión constante. Exactamente. Ya no es necesario decir derivada parcial. Exacto. Es como lo que habíamos hecho en el trabajo anteriormente, que podríamos escribirlo como delta V. Sí, Entonces, cuando despejamos esto, lo que queremos es el delta V. Entonces, esto va a quedar como el beta por el delta T. Como esto está dividiendo, esto va a pasar multiplicando, entonces queda el volumen aquí y me queda la expresión de esta manera. delta V, ya ese es delta V. Y de aquí Entonces, va a calcular entonces el trabajo. como tengo el trabajo, que es igual a la presión, Menos P delta V. menos P, delta V. Ese delta V va a equivaler a esto de aquí. Y es lo que calculé en donde tenía mi PDF en la parte izquierda y puse ese valor ya directamente aquí. Correcto. Era 1,05 por 10 a la menos 3. Ya en litros, por cuestión de unidades. Y con eso ya calculé el trabajo. Como era TM por litro y luego tuve que convertirlo a joules. Exactamente. Perfecto. Bueno, muy Gracias. bien. Sí. De nada. Vamos a ver, pues, el siguiente. Dice el 8. A ver, yo tengo el siguiente. Sí, el siguiente era una demostración, creo. A ver, ahora es el 8, número 8. Tenemos la ecuación de estado del gas ideal. PV igual a nRT. Entonces, demostrar que para ese gas beta es 1 sobre T y kappa es 1 sobre P. Interesante. ¿Quién trabajó eso? Yo lo hice, si quieres puedo compartir. Guevara. Sí, ya lo tengo así en foto, para no tener el rollo. Ah, muy bien, muy bien. Me avisa si se ve. Sí se ve. Sí, yo lo veo. Listo, déjame presentar. Mire. Ajá, ahí decía, compruebe que para un gas ideal, PV por N es igual a NR sobre T, beta es igual a 1 sobre T y kappa 1 sobre P. Entonces yo copié primero las ecuaciones de la definición de beta y de kappa. Que beta es el inverso del volumen por la derivada parcial del volumen entre la temperatura y la presión constante. Entonces, primero empecé con beta. Entonces, para un gas ideal, despejo volumen, porque como la derivada está en función del volumen, entonces sería nRT sobre P. Y derivo V parcialmente con respecto, derivo V con respecto a T y se va a la T. Como P es constante, N y R también. Entonces copio beta y reemplazo este valor de aquí, esto que es la derivada, lo coloco acá. Y entonces ya ahí hago multiplicación cruzada. Entonces ya había puesto acá una definición al inicio de cómo la ecuación de gas ideal es PVNR por T
la temperatura es NR sobre TPV, pero acá dio lo contrario, que sería el inverso, que era lo que quería que se demostrara acá. Pero acá lo resolví un poquito más porque reemplacé el valor de V. Como V era NRT sobre P, eso fue lo que yo coloqué acá. 1, NR sobre T por el valor de la derivada parcial, y ahí se iba NR, se iba P, y se iba, y quedaba T. Y ahí quedaba comprobado que beta es 1 sobre T. Para el gas ideal. Para el gas Para el ideal. gas ideal. Para el gas ideal, exacto. Sí. La otra era la definición de kappa, creo. Ajá. Entonces, kappa tenía la derivada parcial de V con respecto a P, y entonces, como tenía que derivar P, esto por ley de la derivada, P subía, cada P a la menos 1, y bueno, por eso salía aquí el negativo, menos 1, pasaba multiplicando acá, y menos 1 da P a la menos 2. Pero para copiarlo en forma de fracción, quedaba menos NR sobre T, P cuadrado, porque P de nuevo bajaba. Y aplicaba más o menos el mismo mecanismo del anterior. Reemplazaba en la ecuación los valores de V, que era NR sobre T sobre P, y el valor de la derivada parcial es esto que estaba aquí, lo colocaba acá. Y hacía lo mismo, simplificaba, simplificaba. Como esto era negativo, porque acá la ecuación decía que esto era negativo menos, entonces los negativos acá se multiplicaban, ley de los signos, quedaba positivo, y P cuadrado con P quedaba solo una P. Y ahí quedaba kappa para un gas ideal. 1 sobre T. 1 sobre P. Ajá. Claro que Correcto, sí. correcto. Correcto. Y ya. ¿Alguna pregunta allí? Ese era el número 8. El número 9, el número 9 está lo vimos en la presentación. Ya deja de compartir pantalla, profe. Sí, así es. En la presentación vimos eso, que la parcial de energía interna con respecto al volumen es esa expresión que está allí. Pero que eso, para un gas ideal, esto es 0. Vamos a ver si lo vemos. Cuando estábamos viendo esta parte era... Sí. Por aquí está lo que estábamos viendo. Esto dice. Cuando vimos el experimento de Joule, concluimos que la variación de la energía interna, U, con respecto al volumen, a temperatura constante es 0. No sé si está así. Esa es conclusión del experimento de Joule. Eso es 0. Pero para el gas ideal. Luego vimos que para otras sustancias o para un gas real, esa expresión parcial de U con respecto a V a T constante no es 0. Eso es 0 solamente para el gas ideal. Para otra sustancia es lo que está aquí a la derecha, acá, miembro de derecho. T por la parcial de P con respecto a T a volumen constante menos P. Entonces yo les pedía que hicieran el cálculo para demostrar que eso para un gas ideal es 0. Y ese es justamente lo que presenta el problema número 9. Demostrar que eso es 0 para un gas ideal. No sé si alguien hizo eso. Use la ecuación que expresa la energía interna para mostrar que si la sustancia es un gas ideal, esa cantidad es 0. ¿Alguien no lo hizo? ¿Quiere ver cómo se hace? Ustedes son los que dan la tónica.
Yo no lo he hecho, profesor. Yo solamente hice hasta el 8. Yo lo hice, pero no sé si de nuevo puedo compartir pantalla. Bueno, vamos, comparta eso porque se va el tiempo. Dame un segundo. Dame un segundo. Sí. Ya lo estoy buscando, porque es que yo no los tengo ordenados en la computadora, los tengo ordenados en el papel. Sí. Sí, ya voy. Ya lo encontré. Ya. Me dice si se ve. ¿Se ve, profe? Sí. Ajá, este era bastante parecido al 8, porque nos pedían que había que demostrar, utilice la ecuación, la dependencia de la energía interna con respecto al volumen en condiciones isotérmicas para un gas ideal, creo que era lo que proponían ahí. Entonces, aquí está la ecuación de energía interna, que era la derivada parcial de U con respecto a V cuando T es constante, y este era lo que valía. Entonces, para un gas ideal, PV NRT despejaba P porque era la derivada de P con respecto a T. Entonces, como era la derivada de P con respecto a T, yo derivaba T aquí, por eso ya T no está acá, y aplicaba el mismo mecanismo, reemplazaba. Entonces, la derivada de U con respecto al volumen de T era igual a la temperatura por la derivada parcial. El valor de esa derivada parcial era NR sobre T, que fue lo que calculamos acá arriba, menos P. Pero ¿cuánto valía P? P era, lo reemplazaba con la ecuación NRT entre V, y eso me daba que las ecuaciones se restaban, pues, y era 0 en condiciones isotérmicas. Ya, no sé si... Bueno, no sé si hay pregunta allí. O sea, nada más que era reemplazarnos usando la ecuación de estado. Derivar parcialmente y reemplazar valores, expresiones, pues. Y eso lo demuestra. No sé si alguien tiene preguntas con respecto a eso. Recuerden que la hora es suya. Ya se va a compartir. Si no hay preguntas, sí, creo que está muy bien. Guevara.
Bueno, ese era el número 9. El número 10 calienta una barra de cobre. Dicen el rango de temperatura. Determine con eso delta U del proceso. Bien. ¿Qué se puede hacer allí? Le dan beta del cobre. Profe, esa a mí no me salió. No sé si fue porque fueron de los problemas esos que dejé así de en clase, pero no me salía. La barra de cobre calentada desde 10 hasta 100. Bueno, el delta T. Delta U. ¿Alguien más trabajó eso? Profe, yo ahí había entendido que tenía que usar la ecuación de que delta U es igual a Q más W. O sea, que tenía que calcular dos cosas por separado. Primero el trabajo y el calor. Y lo que me daba de cada uno lo adicionaba, pues, o sea, lo sumaba y me tenía que dar la energía. Pero lo hice con fórmulas y no con integrales ni nada en particular. Entonces no sé si ahí había que utilizarlas. Sí. Y no llegó la respuesta. No, o sea, igual todavía tengo el programa a la mitad, pues, pero es como cuando vas por la mitad y sabes que estás haciendo algo mal, bueno, algo así. Bueno, es que me gustaría como se va a ir ya el tiempo. Lo prepara para la próxima, pues. Vamos a ver, el número 11. Profe, pero había que usar integral ahí. Depende cómo quieras hacer el problema. Bueno, sí, tienes que usar el concepto de integración. Porque tienes beta. De alguna manera tienes que hacerlo, ¿no? Ok. Profe, en ese problema había que también nos daban el coeficiente, era parecido al que habíamos explicado de que calculábamos el delta V a partir del coeficiente. Exactamente. Pero en ese caso, como es un metal, como que leí que había que agregarle a la ecuación que se multiplicaba por 3 ese coeficiente. Multiplicaba por... Se multiplicaba por 3 el coeficiente, como era un metal. Por 3. Ajá, pero no sé si eso era cierto y ahí no seguí porque no sabía si... O sea, la fórmula me quedaba era delta V, el volumen, por el beta, por el delta T, pero ese beta me decía que tenía que multiplicarlo por 3 en el caso de materiales metálicos. Por 3. No. Ah, entonces queda igualito que la anterior. Sí, es parecido, muy parecido. Okay. Ese 3 no sé qué acción tendría ahí. Es extraño. Pero, bueno, ya vamos a dejar ese pendiente y vamos a hacer lo siguiente. Vamos hasta los otros, por lo menos hacer una descripción de cada uno. Y en la próxima clase podemos ver eso y avanzamos teoría. Mientras ustedes tratan de hacerlo. Es más, pudieran también consultar. Pero, bueno, en los chats de grupo, ¿no? Para que los demás vean. Bueno, el número 11.
Es mucho más sencillo, mucho más rapidito. Ese sí es parecido al que hicimos. Ajá, es demostrar la regla cíclica. Que sí funciona. ¿Alguien trató de hacer ese? Yo lo hice. Era igual que el 8 y el 9, creo. 8 y 9. Tenía una forma parecida. Ajá. No sé si los demás desean que su compañero presente o comparta su pantalla para verlo. ¿Qué dice? Si él desea, puede hacerlo. Es si desean los otros. Estoy seguro que alguien por allí pudiera estar pidiendo, ¿sí? O estaría deseando que ver el procedimiento. Sí, profesor. Yo sí deseo verlo. Sí, Ya comparto pantalla. Pero me tiene que dar autorización. muy bien. Es expresar la regla cíclica. ¿Quién es Guevara? Sí, profesor. Ya lo estoy presentando. Me avisan. ¿Se ve? ¿Se ve, profe? Por lo menos yo sí lo estoy viendo. Sí se ve. Ya, cool. Bueno, ahí decían que haciendo uso de la ecuación de estado ideal, exprese que P en función de V, había otro parrafito ahí, pero me interesa copiarlo. Se le puede aplicar la regla cíclica de derivación para demostrar que la derivada parcial de V, la derivada parcial de P con respecto a V cuando la temperatura es constante, o sea, todo esto era igual a menos 1. Entonces, bastante parecido al problema 9 y 8, pues, porque era el mismo concepto. Si teníamos la derivada parcial de P con respecto a V, teníamos que despejar P. Igual acá, V con respecto a T, despejábamos V y derivábamos T. Y acá T con respecto a P, despejábamos T y derivábamos P. Y luego eso lo reemplazábamos. Con respecto a P. Y luego eso lo reemplazábamos aquí y el producto de eso nos iba a dar menos 1. Entonces, correcto. Para el número 1, que era P con respecto a V, despejábamos P. Y entonces aquí sí coloqué todo el procedimiento a diferencia del otro. Como V está en el denominador, V sube al numerador como menos 1. Y bueno, ya lo que sabemos es derivar. Se multiplica acá y se le resta 1, que da menos 2. Y ese V baja al denominador siendo V cuadrado. Entonces este es el valor de la derivada parcial de P con respecto a V. Ya tenemos una. Ya tenemos una. Luego el segundo, que era la derivada parcial de V con respecto a T. Despejábamos V y derivábamos T, por eso que T ya no está aquí, RT y P. La tercera era la derivada parcial de T con respecto a P. Entonces, con la ecuación de gas ideal, nosotros sabemos que T es PV, ahí está, PV NRT. Y si yo despejo T, NR va a pasar al denominador. Entonces, como derivaba P, quedaba V, NR. Todo eso lo colocaba donde estaba antes, lo reemplazaba en esto para que me dieran 1. Entonces empezamos. Este primero, NRT, V cuadrado,
por el segundo, que era este de aquí, NR entre P, y el tercero VNR. La NR se iba, una V se iba con una V de aquí. Lo multiplicábamos en línea recta y quedaba NRT entre PV. Ahora, como PV es igual a NRT, eso lo reemplazaba aquí. Ya no era PV, sino NRT. Y sí, bueno, como estaba dividiendo los dos términos y daba negativo, ahí daba el menos. Correcto. Muy bien. Espere entonces comentarios. No hay mayores comentarios. Gracias, Carlos. De nada, de nada. Dejo de compartir, profe. O no sé. Muy Me bien. Bueno, hoy es el día que más me solicitan por allí. Bueno, el último de esta lista se refiere a un gas que no es el gas ideal, es el gas de Van der Waals. Tiene sus constantes. Pero se quiere calcular es el trabajo. O sea, la expresión de trabajo. ¿Quién pudo ver ese? Expansión reversible isotérmica. Yo pregunto, ¿cuál es la expresión, sí, para trabajo reversible? La de la integral. Perdón, reversible para un gas ideal, pues, digamos. La expresión, o sea, un gas ideal tiene su ecuación de estado, vamos a decir que n igual a 1, ¿no? Para que no moleste esa n ahí. PV igual a RT. Entonces, yo quiero calcular el trabajo reversible. El trabajo reversible se calcula, o sea, cuando es reversible, es que la presión es cambiante. Si la presión es cambiante, yo no puedo usar P delta V tranquilamente. Yo tengo que integrar. Y donde dice P dV, esa P como es cambiante, yo tengo que expresarla en términos de V para que la integral salga en términos de V solamente. Eso lo usaron hace un momento cuando dijeron que trabajo es igual a menos, como era para el gas ideal NRT, logaritmo natural, V1, V2. ¿Quién puede derivar la expresión de trabajo para el gas ideal? En proceso reversible, donde la presión no es constante. Sí, sería bueno hacerlo primero con el gas ideal y después con este otro. Si alguien pudiera escribir, ya saben que yo no soy bueno para estar escribiendo en esto. Mis deditos como que no me dan. Vamos a escribiendo la expresión para el gas ideal.
¿Quién puede hacerlo? Puedo intentarlo, profe. Primero con el gas ideal. Con el gas ideal. Lo hago en lo rayo así como en antes en el PowerPoint. Sí, puede ser. Ok. Es que no sé si nos va a dar el tiempo. Voy a rayarlo aquí en la esquinita. Entonces, A ver. Sí, entonces sí. el trabajo sería igual Por a la... definición, menos la integral de P de V. Y como estamos trabajando con un gas ideal y el proceso es reversible, tenemos que ponerlo en términos de volumen. Tenemos que escribir la presión en términos de volumen, correcto. Y consideramos los moles igual a 1, ¿verdad, profe? Sí. Pero Tenemos entonces... debe despejar, bueno, no es lo mismo, ¿no? Pero debe despejar presión. Ah, sí, de la presión. Me confundí. Es NR sobre el volumen. Volumen. Correcto. Entonces, esto es 1. Y lo coloco acá. Ya sabiendo que como es isotérmico, la temperatura es constante y la constante, la R es una constante. Un momentito, ¿por qué no escribir? Ah, sí, está bien. No, está bien, va bien. Y aquí me queda 1 sobre volumen. Pero faltó el signo menos, ¿no? Ah, cierto. Faltó el signo menos. RT, entonces, Esto es al volumen. Tengo que colocar el volumen inicial y final, ¿verdad? el volumen final. Correcto. Entonces me queda menos RT, logaritmo natural de V, es la integral de 1 Logaritmo sobre natural, porque la integral de 1 sobre V de V es logaritmo natural. Aquí debería ser un paréntesis y aquí lo evalúo en volumen 2 y volumen 1. Correcto. Entonces decimos que esta es la expresión para n igual a 1, ¿no? Él pudo escribir n ahí, nRT. Esa es la expresión para el trabajo reversible si es un gas ideal. Entonces, Creo que quedaría, con la propiedad del logaritmo, quedaría volumen al cuadrado volumen 2 entre volumen 1, no volumen al cuadrado, volumen 2. No, el logaritmo natural de V2 sobre V1. V1, exactamente. Esa es la expresión para el trabajo reversible, o sea, donde la presión va cambiando, pero para un gas ideal. En el problema le piden eso mismo, pero el gas no es ideal. Es un gas de Van der Waals, gas real ya, pues. Gas de Van der Waals. Claro que la dificultad es un poquito mayor porque la ecuación en sí tiene varios términos, varios factores. Pero esta sería la metodología, ¿no? Donde dice presión, despejarla, poner en términos de volumen y, bueno, hacer la carpintería allí. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer eso. No sé cómo andamos de tiempo tampoco. Doce y 25 se supone. Bueno, yo les he dicho que la hora es cuando ustedes se cansen o yo me canse. Bueno, 5, 10, 15 minutos.
Puede ser que en 15 minutos se pueda hacer algo allí. ¿Quién quiere por lo menos plantearlo? O pregunto, ¿los demás les interesa que alguien lo plantee? Por lo menos comience a plantearlo. Dígame. Se dieron a la fuga, no puede ser. No, profesor, aquí estamos. No, profe. Sí. ¿Qué dice Anabel? Sí, Claudia. No dicen nada. Enilda. Adrián. Profe, a mí me gustaría que si alguien sabe cómo se hace, lo planteen, pero no sé si alguien quiere. Por lo menos que comience a plantearlo, pues. Bien. Yo lo tengo hecho, pero no sé si que alguien más quisiera hacerlo. O yo, no sé, digan. Dale con confianza, compañero. Sí. Ok, voy a compartir lo que hice. ¿Se ve? Sí. Ok. Ahí tiene, sí. Presión de oposición por DV. Pero esa Ajá. presión... Esa presión de oposición ahora va a ser igual a esta expresión que tengo aquí, que es presión de la ecuación de Van der Waals, y tengo que despejarlo en términos de, ponerlos en términos de volumen, para eso tengo que despejar la presión. Sí. Y me queda de la siguiente manera. Como esto de aquí está todo sumando, va a pasar restando, esto de aquí pasa para el término de acá dividiendo, y me queda esta expresión. Sí, perdón. Ahí ya tiene P despejada. Sí, aquí P igual NRT sobre volumen menos NV menos A, N al cuadrado sobre volumen al cuadrado. Cierto. Y lo reemplazo en la expresión esta de aquí que tenía, de la precisión por la variación de volumen. Y me queda de la siguiente manera. Como son, lo que voy a comenzar es a integrar luego, entonces me queda en un lado el menos la integral de NRT sobre el volumen menos NP por la variación, por el delta, por el dV, más porque el signo menos que antecede toda la ecuación, más AN al cuadrado sobre el volumen al cuadrado de V. Sí, es la integral de un binomio, pues. De un binomio, entonces lo puedo separar en dos integrales. Sí. Luego de eso, yo aquí lo que hice fue hacer la matemática aparte para ya luego reemplazar. Entonces, en esta parte de aquí, como tengo la integral de U1 sobre una función, lo que puedo decir es que es una integral por sustitución. Entonces, puedo sustituir U por V de NV, y me queda que el de V es igual al de V. Entonces, me queda 1 sobre U, que era lo mismo que tenían antes, y entonces me queda el logaritmo natural de U, evaluando el volumen 2 y el volumen 1, pero como esa U no está en términos de V, esa U vale V menos NV. Y ya lo que hago es evaluarlo, y me queda el logaritmo natural de V, 2 menos NV, menos el logaritmo natural de V, menos NB. Y aplicando la propiedad del logaritmo, una resta de logaritmos es una división, me queda de esta manera. Ya el otro término es más fácil de reemplazar. ¿Por qué? Porque A es constante y N también es constante. Lo puedo sacar de la integral y solamente me queda la integral de 1 sobre V al cuadrado, que esa V al cuadrado es, aquí tengo la integral que sería menos 1 sobre V
y la evalúo y me queda menos 1 sobre v al cuadrado más 1b. Y como para que quede el signo negativo aquí, lo multiplico todo por menos 1 y lo reemplazo en mi ecuación. Y así me queda la ecuación del trabajo, solo que aquí me quedó el término de n y el término de n, y esa parte no comprendí porque creo que en la respuesta no está la n. No está n. Bueno, pero puede ser que se tome n igual a 1. A Podría ver, ser porque vale. permítame ver. Oye. Sí, está considerando n igual a 1. Un momentito. Tiene una n cuadrada la respuesta. N al cuadrado. Ah, sí, esta viene de la misma expresión. Sí, Como es constante, la saqué. sí. Está bien. Eso está bien. Ah, sí, es que la B esa tiene NB. Puede ser un errorcito ahí en la respuesta, pero está muy bien el procedimiento. Así mismo es. Pregunta, respuesta sobre eso. Yo tengo una pregunta. Sí. En la primera integral, me di, no sé si puedes bajar, es que no terminé de apuntar lo que estás diciendo. Donde integrabas 1 entre v, nb, lo que habías dicho ahí de comer una función, por favor. En la parte esta de 1 sobre v menos 1b. Ajá, esa parte, si lo puedes repetir, no, que... Bueno, como yo sé que tengo que derivar con respecto al volumen y que n y b son constantes, yo puedo aplicar una integral por sustitución. Y una vez que u es igual a v menos n por b, como esto es constante, esto es 0, y el v es 1. Entonces me queda que dv es igual a dv. Entonces puedo reemplazarlo aquí y poner que esto todo es u y que dv es u, y luego ya integrarlo de manera más fácil, ya que 1 entre u sabemos que la integral es el logaritmo natural de u, y ya luego lo tengo que poner en valores de los que estoy trabajando desde el principio. Es posible que lo haya confundido, perdón, es posible que lo haya confundido en la expresión esa que dice, parece decir v es igual a v menos nb. No, una es u y otra es v. Una es v y una es v. U es igual a v. Que mi U u y es mi v igual se a v parecen. menos nb, sí. U es igual a v menos nb. Listo, ahora sí entendí, gracias. Dale, nada. ¿Alguien preguntaba algo más por allí? Yo decía que pudiéramos usar el libro Engels, ya que tiene problemas resueltos, los problemas resueltos, y ver alguno de esos. Cuando haya tiempo durante las clases. Miren que el cronograma dice que tenemos como 8 temas. Yo dividí el curso como en 7 u 8 temas. Tenemos 16 semanas. Así que un tema puede ser de 2 semanas. Profe, del libro ese, Angels, usted nos dice cuál problema se aplica al curso. Creo que no se le escucha al profe. O no sé si soy yo.
Pues el profe se salió. Yo creo. Parece que sí. Sí, porque Medina aparece como anfitrión. Parece que se salió. Bueno, ya igual la hora se estaba acabando.